Bueno, son las 10 de la mañana con 20 minutos y ya desde ahorita sé que no me va a alcanzar el tiempo, decíamos, para hablar con nuestros muy queridos y estimados periodistas invitados esta mañana aquí. Ellos tres forman parte de este selecto grupo de periodistas en diferentes momentos de la historia de México reciente, en los últimos años, que han aportado cosas de primerísima importancia en materia de información sobre todo esto que forma parte de las 63 cuartillas de Emilio Lozoya Austin. Gracias, Ignacio Rodríguez Reina, por estar aquí. Nacho, buenos días y bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Raúl Olmos. Buenos días, Raúl. Gracias por tomar la comunicación. Raúl Olmos, esperemos estar contigo en cualquier momento. Gracias, Raúl, por estar aquí. Bueno, en un momento más estaremos enlazando a Raúl Olmos y también estaremos hablando con Ana Lilia Pérez Mendoza. Ana Lilia, a ver si nos podemos incorporar para estos minutos que nos quedan en la parte final del programa y poder tener precisamente este diálogo con ellos. Bueno, pues Nacho, estamos en esto. ¿Quién lo dijera? 2020, un conjunto de informaciones, algunas desconocidas, pero otras sí conocidas, que está planteando en una solicitud el exdirector de Pemex a la Fiscalía para que lo acoja en un criterio de oportunidad. ¿Cómo has visto todo y qué balance haces de ayer a hoy de este documento? Bueno, como tú has dicho, todo el mundo hemos visto, bueno, pues es una bomba declarativa, es decir, son 60 páginas llenas de información. Y esta bomba creo que es muy importante decirlo, ha eclipsado un hecho noticioso muy importante que también ocurrió ayer mismo y que fue que un juzgado, el juzgado tercero de distrito en materia de amparo, ordenó a un juez que anule la orden de aprehensión contra Alonso Ancira, quien estaba acusado, coacusado con Emilio Lozoya de haber hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de los presuntos sobornos que había recibido a cambio, Emilio Lozoya, a cambio de haber aceptado la compra de esta planta agronitrogenados, que era una planta chatarra. Y digo que es muy importante, Carmen, y ha estado eclipsado, porque el juzgado en materia de amparo determinó que se anule la orden de aprehensión con el argumento de que ese delito ya prescribió. Y déjame decirte por qué es muy importante, porque si ese delito ya prescribió para el caso de Alonso Ancira, también habría prescrito para Emilio Lozoya. Es la acusación, la imputación de la Fiscalía que se hizo ante los juzgados de los jueces de control. Bueno, justamente le estaban una de las dos causas, que era agronitrogenados y Odebrecht. Bueno, la primera habría quedado, por lo menos para el caso de Ancira, sin efecto, y lo cual pues quita, me parece que es una noticia muy preocupante por dos razones. Uno, porque si en efecto la Fiscalía cometió la pifia de haber elaborado, digamos, un proceso, una carpeta de investigación con una falla tan elemental de no haber planteado bien los temas y haber dado lugar a que prescriba este delito, bueno, me parece terrible el arranque de este proceso judicial. Por otra parte, si digamos, la falla o la interpretación de cuándo habría prescrito este delito que está contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal, bueno, si hay una mala interpretación del juzgado, pues me parece también una mala señal. Pero bueno, eso quería decirlo porque me parece que ha quedado de lado un elemento que aquí ya platicamos contigo, Carmen, sobre pues un material periodístico que revelamos aquí en la plataforma de Aristegui Noticias y que fue justamente las transferencias de Altos Hornos hacia unas de las empresas que Emilio Lozoya había dado a Odebrecht para que le depositaran los sobornos, que es Secapan. Hay que recordar, y es importante recordar al auditorio, que lo que presentó la Fiscalía como base para la acusación a Emilio Lozoya por el presunto soborno de agronitrogenados se refiere a transferencias hechas de junio a noviembre de 2012, ¿no? Que fueron $3.400.000 enviados directamente a unas cuentas que tiene Emilio Lozoya en un banco de Suiza.
Bueno, él ha alegado, incluso ayer mismo la compañía Altos Hornos dijo que eran una transacción en particular, entre particulares, además de que ya había prescrito la acción penal. Bueno, lo que quinto elemento con mi compañera Alejandra Shanik y yo revelamos y compartimos con el auditorio a través tuyo, Carmen, fue otros sobornos que no incluyó el fiscal o la fiscalía no le incluyó en su acusación. Son sobornos que se registraron en 2014, cuando Emilio Lozoya ya era director de Pemex y que corresponden a una cantidad total, fueron 3 transferencias de $3,700,000. Según lo que entiendo, estos de 2014 no habrían prescrito e inexplicablemente quedaron fuera, digamos, de la acusación que la Fiscalía hizo a Emilio Lozoya. Por eso decía que me parece muy desconcertante y preocupante que en medio de toda la ola de revelaciones y la bomba que hizo Emilio Lozoya en su denuncia de hechos, bueno, esté ocurriendo paralelamente esto de que se esté decretando pues la anulación del caso para Alonso Ancira por haber prescrito el delito, Carmen. Eso de entrada es un primer apunte. De entrada, déjame hacer una pausa, Nacho Rodríguez Reina, y bueno, también hay que ver que la Fiscalía va a recurrir esa resolución del juez, desde luego, eso ya se da por anticipado y veremos en qué termina. Así que también, pues esta historia apenas empieza en términos de los procedimientos judiciales. Por lo pronto, Nacho, déjame hacer una pausa y regresamos. Estamos enlazados ya con Raúl Olmos, colega periodista, Ana Lilia Pérez Mendoza, colega periodista, y con los tres estaremos hablando sobre esta denuncia de hechos del señor Emilio Lozoya, donde, bueno, pues además de lo que mencionas, está los señalamientos, las imputaciones a 3 expresidentes de México, a Carlos Salinas de Gortari, a Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto, y lo demás de lo que hemos hablado toda esta mañana. Volvemos con Ana Lilia Pérez Mendoza, Raúl Olmos e Ignacio Rodríguez Reina. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Para seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un dispositivo Android, primero deberás abrir el navegador Google Chrome. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar a la pantalla de inicio. De esta forma, se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. ¡Listo! Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio, periodismo en libertad. ...2020, la pandemia. Enrique Dussel. Jueves 12 del día, tiempo del centro. En vivo por www.aristeguinoticias.com. En vivo. Regresamos. Bueno, regresamos
esta mañana en esta mesa con nuestros colegas Ignacio Rodríguez Reina, Raúl Olmos y Ana Lilia Pérez Mendoza. Y bueno, pues saludo a Ana Lilia y a Raúl y saludamos de nuevo a Nacho. Carmen, Hola Raúl, buenos días. Nacho. Ana Lilia, buenos días a los tres. Gracias por estar aquí. Bueno, antes de escucharlos, déjenme contarles que hay un tuit de Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México, que bueno, desde luego ya tiene bastantes comentarios. Por lo pronto dice: ¿a quién acusas? A quien usted diga, señor presidente. Y pues con esto el expresidente de México, Felipe Calderón, está adjudicándole al presidente López Obrador pues la autoría de las declaraciones de Emilio Lozoya, como se puede apreciar. Vamos a entrar también en ese circuito del debate político respecto al asunto judicial. Así que bueno, pues ahí lo dejo como parte de lo que está ocurriendo. Escuchamos hace un momento a Nacho, Raúl, Ana Lilia, y bueno, les pregunto a ustedes sobre qué han visto en estas últimas horas de estos temas que, como dije, en términos periodísticos, periodistas como ustedes han sido clave para que la sociedad mexicana conociera desde el circuito informativo varios de estos asuntos que ahora, dichos por Lozoya en un ámbito judicial, pues adquieren una nueva dimensión, una circunstancia que en 2020 pues nos coloca en otra sintonía. Raúl, de todo esto, ¿cómo has visto el panorama y qué pues te parece la propia revelación del contenido de las 63 cuartillas? Bueno, yo creo que el contenido de la denuncia de hechos que ayer se difundió ampliamente a través de internet, de redes sociales, intercambiado incluso en grupos de WhatsApp por amigos, o sea, circuló ampliamente. Bueno, lo que en primera instancia no era para menos, Raúl, ¿no? Así es. Lo que en primera instancia me da la impresión es que Emilio Lozoya pues lee mucho a los periodistas, porque gran parte de las menciones que hace ahí, pues incluso son reconstrucciones de cosas que se habían publicado, ¿no? El asunto de que tú diste a conocer del consejero Neri, haciendo alusión a que se negaba al asunto de Tileno 21 y cómo MIT intervino para que se siguiera adelante el asunto, el asunto del involucramiento de Calderón, sin aportar más elementos más que lo que se ha venido diciendo en repetidas ocasiones en distintas investigaciones periodísticas. Es decir, una serie de cosas que uno lo lee y dice, esto ya lo vi, ya me lo sabía, lo había leído de un colega, lo había leído de un reportero amigo, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues una serie de relaciones y de hechos que pues da idea de que efectivamente pues hay un afán de venganza, ¿no? Un afán de desquite hacia el grupo político al que pertenecía, que yo siento que pues lo dejaron solo y es una forma del desquite, ¿no? Desgraciadamente yo lo que veo es no hay suficientes pruebas. Las pruebas que son informaciones que ya había dado a conocer en su momento Quinto Elemento, Mexicanos contra la Corrupción, como por ejemplo esa serie de transferencias realizadas en 2012, pues son precisamente las mismas transferencias que ya se habían dicho, las fechas de los bancos, etcétera. No sé, una serie de cosas que a mí me deja un sabor agridulce, porque pues efectivamente se habían abierto muchísimas expectativas en torno a las declaraciones o a la denuncia de hechos de Lozoya, y ver pues que hay muchos dichos y pocas pruebas, pues realmente a mí en lo personal me deja una expectativa corta, porque yo creí que iba a aportar, como ocurrió en Brasil, donde los delatores estaban obligados a probar sus dichos con pruebas. Yo acuso y pruebo, yo acuso y pruebo. Y en este caso, pues solamente aporta pruebas parcialmente en algunas cosas, eso es importante decirlo. Sí aporta algunas pruebas y me parecen pruebas relevantes, pero me parece que es insuficiente. Mucho son dichos. Por ejemplo, cuando habla del involucramiento del expresidente Carlos Salinas de Gortari, que ahí cuando yo llegué a ese punto de la lectura me froté las manos y yo dije, wow, vamos a ver, pues es realmente decepcionante ver que en ese caso son dichos. Yo escuché que le llamó por teléfono, escuché que le instruía que presionaran para tal o cual cosa. Esa serie de dichos muy difícilmente lo va a poder probar documentalmente.
Eso por un lado. Luego, el otro asunto que también me llamó mucho la atención es que a lo largo de la denuncia de hechos, pues vislumbra otros delitos. Por ejemplo, cuando dice que Videgaray desvió recursos o fondos federales para completar la compra de votos, pues ahí estamos ante un nuevo delito que no se había presentado en la acusación inicial, que es el peculado, ¿no? Si hubo saqueo de recursos públicos para la compra de votos de la reforma energética, pues ahí estamos ya ante peculado, porque hasta ahora se había dicho que el dinero provenía de Odebrecht, eso es lo que habíamos creído, pero al ver que los montos son tan cuantiosos, ahí hablan de 10 millones de dólares adicionales que habrían sido para la reforma energética y que salieron de fondos públicos, pues estamos ante vislumbrándose un nuevo delito. También me parece que confirma o ratifica el asunto del cohecho ampliado, del cohecho que se dio en forma pues muy amplia, y otra revelación me parece que es el hecho de que confirma lo que todos sospechábamos, de que la trama de sobornos de Odebrecht en el gobierno federal venía desde tiempos de Felipe Calderón. Se habían aportado pruebas, elementos, indicios de que el dinero de Odebrecht, del Departamento de Sobornos, había fluido desde el año 2009 en México, pero nunca habíamos podido determinar a dónde había ido a dar ese dinero. Bueno, lo que aporta Emilio Lozoya son indicios de que ese dinero, o por lo menos una parte de ese dinero, fue a cambio de beneficios en la obra, en el proyecto de Tileno 21, eso me parece relevante. Y cuando hoy, por la mañana, Felipe Calderón se deslinda y trata de echarle toda la responsabilidad al presidente López Obrador del involucramiento, pues no hay que olvidar que el involucramiento de Calderón viene desde hace 3 años, ¿no? 2017 se publicó un primer reportaje donde se hacían referencias a que incluso el nombre de Calderón aparece en expedientes de Brasil, en expedientes del gran caso Lavallato. No necesariamente el caso Odebrecht, sino cuando se estaba investigando a Luis Ignacio Lula da Silva por beneficios en el caso Lavallato, pues apareció el nombre de Felipe Calderón como uno de los que se reunían con Lula para negociar beneficios a Odebrecht, ¿sí? Este asunto no es nada más un documento aislado, sino que es incluso un expediente donde se hace, incluso en el expediente viene una ficha muy amplia de que hace referencia a Tileno 21, y en esa ficha aparecen además un conjunto de correos electrónicos donde Marcelo Odebrecht hace referencia con Luis Buell, el señor de los sobornos en México, al proyecto de Tileno 21. Sí, incluso en esos correos dice vamos a reunirnos con Calderón, hay que decir, perdón, el presidente Lula se va a reunir con Calderón, hay que convencer a Lula de que el asunto se acelere en el asunto de Tileno 21, más o menos esa idea de los correos. Entonces no es reciente, es algo que ya se venía dando desde antes. Es obvio que traten de deslindarse, que traten de pues echar la piedra para otro lado, pero bueno, hay indicios, ¿no? Entonces, pues es muy rica, más que rica, muy amplia la relación de hechos que da Emilio Lozoya, y pues yo creo que una tarea que tenemos que hacer los periodistas tendrá que ser ir a verificar lo que es verificable en esta denuncia. Por ejemplo, cuando habla del museo que mandó construir, pues eso parece que es una finca de la que no sabíamos. Pues tarea de los periodistas será ir a verificar dónde está esa finca, tarea de la Fiscalía será ir a verificar los maletas con fajos de billetes que se mencionan ahí, el Ferrari regalado por Duarte, los regalos, obsequios que ya estaban en la bodega del ahora famoso museo. En otro caso también para verificarse es lo de la intención de dirigir un contrato para plataformas marinas a una empresa determinada ligada con Salinas de Gortari, y otra ligada con Hinojosa, ¿no? Con el señor de Higa. Todo eso son datos verificables, ¿no? Que habrá que tanto la autoridad, pero también los periodistas deberíamos ir a constatar, porque de eso no aportó pruebas Emilio Lozoya, aportó dichos.
y yo creo que una obligación de él, si es que se quiere seguir acogiendo al criterio de oportunidad, es entregar pruebas documentales contundentes. Y ya por último, Carmen, un asunto que a mí me parece preocupante, señala en su relación de hechos a testigos que eran sus ex colaboradores, entre ellos el señor Arteaga, Rodrigo Arteaga, quien era uno de sus colaboradores más cercanos. Bueno, cuando dice, yo incluso se los puedo presentar para que dé su testimonio, pues da la impresión de que también estos testigos se van a acoger a beneficios legales para contar lo que saben, y entonces aquí estaríamos pues ante una red de testigos colaboradores. Lozoya es el primero, podría haber más, no solamente se quedaría en él. Y esto no sería algo inédito, esto ya lo vimos en el caso, gran caso Lavallato en Brasil, pues así fue como se fue conociendo toda la trama de corrupción, cuando se acogió uno, luego se acogió otro, y así fueron delatando siempre con pruebas a los involucrados en esta gran trama de corrupción. Ojalá la autoridad continúe adelante con la investigación, profundice y no quede solamente en los dichos, que hasta ahora la mayor parte de la denuncia de hechos son dichos de Emilio Lozoya y que se sustenten con pruebas. Antes de escuchar a Ana Lilia Pérez Mendoza, déjenme contarles al público y a ustedes, Ignacio Rodríguez Reina, Ana Lilia Pérez Mendoza, Raúl Olmos, lo que publicó Paulo Díez Gargari hace rato, esta mañana, justo que va en la sintonía de lo que plantea Raúl en este momento. El abogado Díez Gargari sube un tuit que dice: fiscal Hertz Manero, : lo que denuncia Lozoya sobre etileno 21 no le alcanza para criterio de oportunidad, pues es menos de lo que yo denuncié desde 2018, es decir, denuncia hechos ya denunciados ante la Fiscalía General de la República, nada nuevo, y le marca copia al presidente López Obrador. Ana Lilia, ¿cómo has visto? Pues, Carmen, no sorprende lo que plantea Emilio Lozoya en estas 63 cuartillas de su denuncia de hechos. Solamente está confirmando que el saqueo a Pemex desde Los Pinos operó todos esos años. Se habla de extorsiones, de tráfico de influencias, de todo un mecanismo de saqueo operado desde la Casa Presidencial, que en Pemex ya era un mecanismo per se. Hay una parte interesante en esta denuncia donde él está señalando, dice: lo que puedo referir como director de Pemex, mi primer cargo público relevante en el país, es que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés nacionales y extranjeros con quienes el entonces presidente y secretario de Hacienda tenían compromisos, ya sea de índole personal, económico o político, como el Pacto por México. Creo que aquí hay un elemento central, porque a lo largo de la denuncia va incorporando, por ejemplo, algunos contratistas de petróleos mexicanos que ya presumían de vínculos políticos en las altas esferas. Es decir, hay muchos datos que van casando con la realidad, con la manera en la que se operaba dentro de Petróleos Mexicanos. ¿Por qué cito este párrafo? Porque ahí creo que es donde la Fiscalía tiene una de sus principales oportunidades de identificar el tipo de contratos que se asignaron, el tipo de empresas que, según los dichos de Lozoya, habría sido por la presión que ejerció por la orden directa de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Otro elemento que yo destacaría es esta denuncia, y a quienes incluyen esta denuncia, muestra que evidentemente lo dejaron solo completamente, porque recordemos que Emilio Lozoya no es que fuese un militante del PRI, ni mucho menos. Él era un lobista que estaba la mayor parte del tiempo en el exterior, que hacía gestorías para empresas privadas. Él reconoce esas gestorías para compañías que ya tenían negocios en México, incluso antes de que él llegara a la dirección de Petróleos Mexicanos, lo está reconociendo ahí. Pero su llegada también tiene que ver con la relación que tuvo su padre como secretario de Estado de Carlos Salinas de Gortari.
En los años de juventud de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Talman, el padre de Emilio Lozoya Austin, y Manuel Camacho Solís eran un trío inseparable en sus años universitarios. Es a través de esa relación también que se veía un vínculo con Salinas de Gortari, pero ahora decide incorporarlo en esta denuncia, pero además lo está acusando de traficar influencias, de operar gestorías para beneficio de empresas. Esta es una parte que, por supuesto, igual que todos los demás dichos de Lozoya, la Fiscalía deberá indagar bien, pero creo que en estos dichos tiene una oportunidad principalísima la Fiscalía, porque este tipo de mecanismos de tráfico de influencias operados desde la presidencia para la asignación de contratos eran algo muy común en Petróleos Mexicanos y eran uno de los principales modos de saqueo directo que tuvo la petrolera. El otro tema interesante, y ahora tiene que ver con lo que ha comentado más temprano Nacho, el tema agronitrogenados. En Aristegui Noticias revelamos que fue Emilio Lozoya el que directamente intervino ante el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el 17 de diciembre de 2013 para inducir, para promover que Pemex estaba haciendo este negocio, que en realidad la compra de la planta ya se había pactado meses antes, que en realidad la compra ya se había determinado, se determinó el precio incluso sin que se tuvieran los avalúos. Pero ahora Lozoya en esta denuncia de hecho se está señalando directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray de haberle dado la orden de que Pemex hiciera esa compra, que la compra se tenía que hacer a como diera lugar, y él habla de reuniones que se habrían tenido incluso antes de que el negocio se expusiera por primera vez formalmente en los consejos de Petróleos Mexicanos. Él habla de esta compra como algo que le interesaba directamente a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, y habla de reuniones que se habrían tenido incluso en la presidencia, donde Videgaray y Peña le decían que cómo iba la venta de la planta, y él dice que estaba extrañado de por qué les interesaba tanto que Pemex hiciera ese negocio. Esto es importante destacarlo porque hemos comentado en diversas ocasiones, y así lo planteamos en la revelación que hicimos de la participación directa de Lozoya, que él no se mandaba solo, como decía su exabogado, pero hay toda una cadena de funcionarios, Carmen, que participaron en las responsabilidades de esta adquisición, y bueno, él ahora está identificando en esta denuncia con nombre y apellido de dónde venía la orden, que ya se venía vislumbrando que por ahí iría esta denuncia. Cuando él tiene su audiencia, él señala que va a identificar a quienes lo instrumentaron, lo utilizaron para hacer este tipo de operaciones. Creo que aquí es donde se aportan más elementos. Cierro mi comentario planteando que, bueno, la Fiscalía es la que tiene una ardua tarea a partir de esta denuncia de hechos. Se habla de una serie de anexos, se habla de una serie de videos que todavía no sabemos cuántas horas de grabación está, quiénes están ahí, pero hay un funcionario que sí aparece en la denuncia, un exfuncionario, Rafael Caraveo Penco, entonces funcionario del Senado de la República, está como incluido en esta denuncia de hechos, y recordemos que esta persona es una de las que aparecen en esos videos que recientemente vimos expuestos como quienes contaban todas esas esos pacas de dinero, que aquí mismo Lozoya plantea en esta denuncia. El dinero se entregaba en bolsas transparentes. Está describiendo lo que vimos en ese pequeño video.
si eso es parte de este tipo de grabaciones, pues entonces esperemos, no sabemos quiénes más quedaron ahí videograbados, y creo que esto es parte de las pruebas que tiene la Fiscalía y que se deberá acreditar su autenticidad. Totalmente, pues ese es el gran enigma, qué tantas pruebas, qué tantos elementos va a aportar Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General. Lo que tenemos hoy pues es esto, el video que ha circulado, el video que también se reveló, no se sabe de dónde vino, no es parte de las pruebas que presentó Emilio Lozoya, según dijo la propia Fiscalía. Se entiende, se sobreentiende que ese video en donde se ve a los cercanos al Partido de Acción Nacional contando billetes y fajos de billetes, bueno, pues está en el circuito del caso Lozoya, pero no está presentado como prueba o como elemento en esta denuncia de hechos, según nos confirmó la propia Fiscalía. Así que bueno, pues Ignacio Rodríguez Reina, Raúl Olmos y Ana Lilia Pérez Mendoza, en esta recta final, una ronda final con cada uno de ustedes. Nacho, bueno, pues estamos frente a todo esto y tiene también, digamos, la vertiente de debate político sobre si estamos ante una acción neutra, cosa que está difícil traerlo a la mesa así, pero lo planteo, una acción neutra de la justicia, o habrá también una utilización política que es la que los panistas ahora están acusando. Presidente, usted está aquí detrás de todo esto, se lo acaba de decir el propio Felipe Calderón. Así que bueno, pues está el circuito de la justicia misma y está el ámbito político en un contexto como este que vivimos, Nacho. No, yo creo que es inevitable que uno piense en que hay un contexto político y que el presidente, este presidente y cualquier otro presidente, pues buscaría justamente para empujar su agenda, sus puntos de vista. Digamos, el presidente López Obrador ha sido honesto al decir que desde hace muchísimos años ha presentado denuncias, ¿no? Desde que era opositor en sus múltiples intentos de llegar a la presidencia, que ha presentado denuncias por varios de los hechos que hoy empezamos a conocer. Creo que es inevitable. A mí lo que me deja, digamos, un poco, me parece que esa es una incógnita que tendremos que ver y que ya no depende ni de la Fiscalía ni del presidente, es si, digamos, esta difusión anticipada de la denuncia de hechos, de este video, de algunos otros materiales que seguramente vamos a conocer, no va a representar un factor que inhiba o que lleve a que el Poder Judicial, es decir, a los jueces, desestimen, digamos, estas informaciones que hoy conocemos por haber sido difundidas por canales extraoficiales y de modo que eso dañara lo que he estado revisando algunas sentencias de la Suprema Corte de Justicia y han justamente argumentado que la presunción de inocencia de quienes están implicados, de quienes son mencionados, de quienes están acusados, puede ser lastimada severamente y por lo tanto estos elementos ya no fueran constitutivos los hechos que permitieran probar la validez de las acusaciones. Eso me parece que hay que tenerlo presente. Siempre será, y me parece que por eso mismo ayer la Fiscalía inmediatamente reaccionó diciendo que iba a investigar a ver quién había tenido acceso a la denuncia y quién la difundió por canales amplísimos. Es verdad que de parte de la sociedad hay un derecho a saber, pero también me parece que no hay que perder de vista que eso podría dar al traste con las enormes expectativas. Y por otra parte, creo que lo han mencionado Ana Lilia y Raúl, pero no está de más subrayarlo. Sí, hay demasiados dichos. El problema es que yo no sé si tanto la Fiscalía como Emilio Lozoya van a tener los elementos para probarlos. Ojalá, y sería maravilloso, bueno, si es que en parte del proceso, mi pregunta es, ¿grabó al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray cuando tenían esas conversaciones, cuando le daban las instrucciones? ¿Grabó a Luis Videgaray cuando le ordenaba dar a diputados y a senadores y palomeaba, cuando le pedía que recibiera a este empresario asociado con el expresidente Carlos Salinas de Gortari para que le aprobara contratos o para que le perdonara omisiones en la ejecución de los contratos? ¿O cómo va a comprobar? Para mí, digo, sí, informativamente es una mina que
algunas de las imputaciones y sus afirmaciones son susceptibles de comprobarse, pero la gran mayoría es muy difícil, a menos que él tenga elementos que nos permitan realmente pensar que la Fiscalía podrá hacer imputaciones a los expresidentes Peña Nieto, Felipe Calderón, bueno, a José Antonio Amil, José Antonio González Anaya. Es decir, está la clase política, este grupo que ha dominado y que ha tenido el poder en los últimos 18 años en México. Ojalá y tenga, digamos, elementos, no parece en la denuncia de hechos, y por lo que sabemos, o lo que nos ha compartido el propio fiscal, tampoco ha presentado demasiadas pruebas. Ojalá y las tenga. Si no, va a quedar en algo, ojalá y me equivoque, Carmen, que quizá el presidente López Obrador estaría muy contento, que es este gran ejemplo moralizante, ¿no? Es decir, de satanizar, estigmatizar a los corruptos y a la corrupción. Pero me parece que eso sería muy poco. Creo que están suficientemente estigmatizados muchos de los protagonistas mencionados por Emilio Lozoya, como gente que permitió que desde el Estado se saqueara a la nación y que muchos de ellos participaron. No me parece que el final feliz fuera simplemente, miren, ellos son unos corruptos, les ponemos unas orejas de burro, sino que para mí lo que la sociedad, para cerrar el círculo virtuoso de la justicia y la verdad, sí tendría que ver que muchos de los mencionados fueran llevados a un proceso y en todo caso determinar si cometieron estos hechos que se les imputan. Hasta el momento me parece que es una enorme mina de información, pero que se queda todavía hasta ahí, Carmen. Pues Ignacio Rodríguez Reina, gracias por estar aquí. Raúl Olmos, Anelia Pérez Mendoza, se acabó el tiempo. 1 minuto cada quien, Raúl, para cerrar. Bueno, finalmente yo nada más diría que es deseable que esto no quede como una mera expectativa, que ojalá que estos señalamientos sean probados, y si es así, si el tamaño de la trama de corrupción es como la pinta Emilio Lozoya, pues sea castigado y que esto no quede como un caso más de impunidad. De no ser así, pues yo creo que a quien se le tendría que castigar que en forma ejemplar es a Lozoya por mentir, pero si está hablando con verdad y está aportando pruebas, pues yo creo que se tiene que castigar. Es una trama impresionante, es una trama que sobrepasa a los partidos políticos y a los sexenios. Una trama a la altura de Lavallato y Odebrecht a nivel multinacional, porque de eso estamos hablando también. Ana Lilia, nos vamos contigo un último momento. El criterio de oportunidad, Carmen, que busca Emilio Lozoya, lo obliga no solo a los dichos, sino a aportar las evidencias y las pruebas. Y la Fiscalía tiene una tarea titánica, y de su desempeño depende que México aproveche esta oportunidad histórica de procesar legalmente por primera vez la corrupción de alto nivel. Ni más ni menos, de eso estamos hablando y no otra cosa. Ana Lilia, Raúl, Nacho, a los tres muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias por el espléndido trabajo y tarea que han realizado en los últimos años, al igual que otros colegas que, bueno, pues ya en su momento lo comentamos esta mañana, pues el trabajo periodístico ahora tiene esta relevancia, bueno, siempre la ha tenido, una dimensión distinta, cada una de las cosas informadas ahora vistas desde la perspectiva judicial. Gracias a los tres, un abrazo y seguimos en contacto. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Igualmente, Raúl, Nacho, Ana Lilia, un abrazo y hasta la próxima. Nos vamos con esto. Gracias a usted por estar en este espacio. Lo invitamos a que continúe con la información, que bueno, esto está trepidante en www.aristeguinoticias.com. Estamos permanentemente con ustedes informándole mañana, tarde, noche y madrugada. En este caso, madrugada con más razón. Y bueno, por supuesto, seguimos de cerca también los espacios de Grupo Radio Centro y nos estaremos escuchando y viendo mañana en punto de las 7. Buenos días, un abrazo. Gracias por estar aquí. Lo mejor de Aristegui Noticias.